sea, Chile está en América del Sur, digamos con vista al Pacífico, y no estamos en Europa. Eso es lo segundo es que normalmente se habla de guerras mundiales cuando suceden en Europa. ¿Ah? Cuando suceden en otros continentes no se llaman guerras mundiales. ¿Ya? Como lo hemos visto en Medio Oriente, en África, Asia, qué sé yo, incluso en América Latina. Entonces yo diría que también es una segunda consideración. Una tercera consideración que es importante es que esta es una situación de guerra donde no se ha declarado la guerra. Esto parte de una acción unilateral de Rusia sobre Ucrania. ¿Ya? Lo cuarto que es importante tener presente es que el instrumento militar de un Estado, ¿ya? Digamos, es eso, es un instrumento militar que sirve a objetivos políticos. En consecuencia, para analizar qué cosa está haciendo Rusia, es necesario conocer sus objetivos políticos. ¿Y dónde están esos objetivos políticos? Yo les recomiendo, sinceramente, que ustedes puedan buscar o leer, de ser posible, eh, la estrategia de seguridad nacional de Rusia que firmó Vladimir Putin el 2 de julio del año 2021 y que actualiza la que estaba vigente desde el año 2015. En esa estrategia de seguridad nacional, Vladimir Putin deja claramente establecido que su principal enemigo, adversario, ¿ya? O la persona que tiene al frente con la cual debe lidiar se llama Estados Unidos y se llama Occidente. Y define que Occidente está debilitado, que va a un descalabro y que es necesario salvar Europa. Toda Europa en la perspectiva rusa, por supuesto. Esto lo escribieron los rusos, ¿no? No estoy haciendo yo apología de ellos, le estoy contando lo que ellos dicen. Y que efectivamente, digamos, Rusia no se ha visto, digamos, considerada en este orden hegemónico que coloca Estados Unidos a nivel mundial. ¿Ah? En consecuencia, uno debe, no le voy a contar toda la estrategia, pero en consecuencia lo que usted va a derivar de eso es que Rusia está en guerra con Estados Unidos y que Ucrania es simplemente un tablero de operaciones. Y esto hay que tenerlo claro. Por su parte, Estados Unidos tiene una estrategia provisoria de seguridad nacional que es la actualización que hizo Biden en marzo del año 2021 y que actualizó y modificó la que tenía Trump, digamos, en su periodo. Y en esa, digamos, Estados Unidos establece que sus adversarios son China, Irán, Corea del Norte y Rusia, que es un país en el cual no se puede confiar y que está también, digamos, desordenado y que no va a cooperar a la unidad mundial. ¿Ya? Pensemos un quinto elemento a tener en consideración es que tanto Europa como Estados Unidos, sus servicios de inteligencia o análisis estratégico, consideran de que Rusia no merece llamarse potencia. ¿Por qué? Porque prima en ello un criterio económico. Y ese criterio económico señala de que Rusia tiene el Producto Interno Bruto similar al de Italia, o parecido al de Italia. En consecuencia, está lejos de ser una potencia. O sea, de hecho, Rusia hasta el 2015 había sido invitado a ser parte del G7 por la presión de los otros miembros del G7. Pero sin embargo, después de la anexión de Crimea, el año 2014, digamos, finalmente Rusia lo sacan del G7. Pero la visión de Occidente, en general, es que Rusia es una potencia media, no es una superpotencia que esté a la altura de los otros países, particularmente Estados Unidos. En simple, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que Estados Unidos ha planteado una hegemonía respecto a lo que se denomina Occidente en todo lo que es sus prácticas y costumbres desde el punto de vista político, comercial, económico, financiero, que Rusia considera de que son un ataque contra ello y donde la OTAN es un instrumento militar que presiona sobre Rusia. En esa perspectiva, entonces, Vladimir Putin, en el contexto de esta operación especial que define, que empieza con la invasión de Ucrania, en definitiva está en esa lógica en términos de enfrentar a Estados Unidos. Esto que no se dice mucho en los medios, creo que es importante considerarlo, porque Rusia lo que propone es que debe haber un sistema multipolar. Rusia defiende Naciones Unidas. Debe haber un sistema multipolar donde cada cual pese lo mismo. ¿Quién es qué cada cual? Las potencias militares, básicamente, no las económicas. ¿Ya? Ustedes piensen que en este minuto tenemos un sistema internacional cuestionado porque no fue capaz de prevenir, anticipar, solucionar, evitar la invasión sobre Ucrania.
Naciones Unidas saca votos, digamos, resoluciones, ¿no es cierto?, que son muy contundentes, pero donde también hay que fijarse en las abstenciones. En la última, cuando se saca a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, hay más de 50 abstenciones. Cuando se saca la resolución contra la invasión de Rusia, hay 35 abstenciones. Y en política las abstenciones algo significan. ¿Ya? Para ustedes, si hay alumnos mirando todo esto, ustedes siempre deben considerar que tú puedes tomar, o sea, si vas a tomar una decisión por sí o por no, tienes la posibilidad de decir sí, que es una decisión, decir no, que es otra decisión, y no tomar ninguna decisión. La no decisión es una decisión. ¿Ya? Entonces, si el sí tiene implicancia y consecuencia, el no también lo tiene, y la no decisión también tiene consecuencia e implicancia. Y eso quiero que les quede muy claro porque la gente se olvida, piensa que todo es binario. No simplemente es binario. Digamos, cuando hablamos de política, no binario pasa a ser un poco más amplio de lo que se puede hacer en física, en matemática o en otras ciencias. Bueno, entonces el sistema internacional está colapsado. De hecho, quienes han tomado las sanciones contra Rusia, bien digo, ha sido el G7. No han sido los organismos internacionales. Los organismos internacionales se han sumado a la decisión del G7. Eso genera, hablando de consecuencias, digamos, un impacto negativo en el multilateralismo y en la idea de que los países cooperan entre ellos. Porque Rusia, en términos unilaterales, decide invadir Ucrania, va contra el derecho internacional, contra todo lo que hemos acordado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? El G7 decide sancionar a Rusia, no hay ningún organismo internacional. Entonces, ¿qué le queda a un país como Chile, por ejemplo? ¿Ya? Digamos, si Ucrania queda involucrada en todo esto, bueno, ¿qué pasa con el resto del mundo? Y ese es un tema que está quedando pendiente ahora, que está quedando pendiente cuando se solucione la guerra de Ucrania a raíz de la invasión rusa. ¿Cuándo se va a solucionar la guerra? Yo lamento decirles que, digamos, jamás antes de 3 meses más. ¿Ah? Imposible. ¿Usted se ha dado cuenta de la cantidad de armamento que se ha enviado a Ucrania por parte de Europa y por parte de Estados Unidos? ¿Ah? Acaba Estados Unidos de aprobar 800 millones de dólares, como 735 millones de euros. Y a su vez Europa sumó 500 millones de euros más. O sea, la cantidad de armamento que hay en Ucrania para las Fuerzas Armadas ucranianas es mucho. Eso tiene a su vez también un impacto, una consecuencia negativa que es necesario considerarlo. A raíz de la guerra en Ucrania, y como se mantiene ya, estamos ya cerca de los 60 días, eh, como se mantiene esta guerra en Ucrania, aumenta el tráfico de armas, porque muchas armas que quedan abandonadas ahí o que no son usadas, las toma las bandas organizadas o el crimen organizado transnacional que trafica armas, las toma y esas las manda a distintas partes del mundo. Y será altamente probable que una parte de esas armas lleguen a Chile. También se incrementa, a raíz de los refugiados, el tráfico de personas. Ustedes recuerden que Ucrania está sacando a las mujeres y los niños en la medida que puede, ¿ya? Y esas mujeres y niños de repente se pierden, las mamás pierden sus hijos, los hijos van solos, en fin, ahí los hombres se quedan. Y eso, digamos, genera un tráfico de personas, que son los deseos, digamos, los efectos indeseados, más allá de la tragedia, la destrucción, la muerte que está involucrado en todo esto. Yo les decía que Rusia está enfrentando a Occidente y Occidente está enfrentando a Rusia. ¿Qué es Occidente? Occidente, para estos efectos, en lo principal significa Estados Unidos, Reino Unido, que está fuera de la Unión Europea, los países de la Unión Europea, que son 27. ¿Ah? Eso es Occidente. Nosotros en Chile nos consideramos de Occidente, pero créanme que desde allá no nos ven como parte de Occidente, sino como nos ven como eventualmente aliados que debemos decir lo que ellos nos van a pedir que hagamos, como es el caso de sancionar a Rusia. De hecho, el gobierno chileno le quitó la invitación a Rusia para que viniera a la FIDAE. ¿Ya? Entonces, Occidente, si a alguno de ustedes les gusta estos tipos de temas, pueden empezar, porque aun cuando no aplica completamente, pero ayuda muchísimo a entender lo que está pasando ahora. Pueden ver el libro de Huntington, de Samuel Huntington del año 1996, El choque de las civilizaciones, donde ahí aparece con el mapa de las civilizaciones y donde reconoce una civilización latinoamericana. Pero, como de cuento corto hoy día, está Occidente. El tema está en que
si Rusia está peleando con Estados Unidos, o sea, su enemigo es Estados Unidos, porque quiere doblegar y obligar a Estados Unidos a que vaya a esta organización multipolar, lo que está pasando hoy día entonces es entender, bueno, ¿y por qué Ucrania? Hay razones históricas, razones de identidad cultural, hay razones que están bastante explicadas en diversos medios, en términos de que Ucrania es parte del ADN de Rusia, de la gran Rusia presoviética, de los zares, y que de alguna forma motiva a Putin a que Ucrania debe estar bajo su control o al menos que no esté bajo el control occidental, que estaría representado por la idea de la OTAN y la Unión Europea. Si eso es así, ¿ya? ¿Le basta solamente con eso? Yo diría que no. Porque la otra consecuencia que la estamos viviendo acá en Chile, imagínense lo que es Europa, es el hecho de que tenemos en la práctica, qué sé yo, como dirían los economistas, una externalidad, ¿no es cierto?, negativa, con una guerra que hace subir los precios del petróleo, de la energía, subir los precios de los combustibles. Porque para el caso de Chile, como no tenemos una red ferroviaria potente, todo lo que es la distribución de bienes y alimentos se hace vía terrestre. En consecuencia, cualquier impacto en el combustible, tiene un impacto en los precios y por lo tanto en la inflación, que es bastante obvio por lo demás. Pero también tiene impacto con el trigo, y también tiene impacto con algunos minerales especiales, con el paladio, por ejemplo. Y podríamos seguir sumando una serie de cosas donde Rusia y Ucrania juntos, el aceite, por ejemplo, y por mucho que nosotros lo compremos en Argentina, no se lo compremos ni a Ucrania ni a Rusia, sucede que Rusia tiene otra cualidad. Es uno de los mayores exportadores de fertilizantes a nivel global. ¿Ya? Y sucede que cuando hablamos de fertilizantes, estamos hablando de toda la agricultura. ¿Ya? Y no hay capacidad instalada en el mundo para poder suplir los fertilizantes que produce Rusia. Eh, Hay que ampliar la fábrica, que sí, se puede aumentar la producción, pero eso no es automático. Y por eso yo hablo que no hay menos de 3 meses para que esta guerra termine. Y si me apuran mucho, estaría entre 3 y 6 meses. Y si me apuran más, entre 3 y 9 meses. Ahora, ¿qué va a pasar en el mundo en términos económicos, políticos, comerciales, con una guerra que dura 6 meses y que afecta a Europa? Además, una guerra, en este caso, entonces está dando dos niveles distintos. Una guerra híbrida en el terreno de Ucrania, que está marcada por la desinformación. Ustedes piensen que hoy día no hay reporteros de guerra, no hay corresponsales de guerra como se llamaban antiguamente. No hay nadie que te esté, digamos, enviando señales desde las fuerzas militares que están peleando. Tenemos verdades fragmentadas o imágenes fragmentadas o información fragmentada. ¿Ya? O sea, no tenemos, digamos, es lo que dicen cada uno de los ministerios. Digamos, Ucrania dice que ya han matado a 12.000 soldados rusos, y Rusia dice que solamente han sido 1.200. Y así sucesivamente. Una guerra híbrida se caracteriza por la desinformación y se caracteriza por los ciberataques, es lo principal. Pero una guerra también lleva un factor psicológico. Y eso es lo que ha hecho Rusia con Europa. ¿Por qué? Porque, digamos, Lavrov, digamos, el canciller ruso, cuando habló en la Asamblea Nacional Unida, que lo dejaron solo hablando, de hecho, ¿ya? Pero él habló porque todo se estaba grabando y finalmente eso va a ser parte de la historia. ¿Ya? Él habló, digamos, si esto sigue, es posible que haya una tercera guerra mundial. Pero además, con el agravante que esa tercera guerra mundial puede ser nuclear. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Ah? Y eso a Europa le genera un gran problema. De hecho, hay países que han empezado a comprar mascarillas, trajes especiales, un distinto tipo de elementos químicos para poder disminuir el efecto de la radiación, etcétera. Causa temor. Claro, ese es el aspecto psicológico de la guerra, causar temor, causar terror. Y eso es coherente con lo que quiere Putin, que las democracias no son capaces de manejar este tipo de situaciones. Miren ustedes la elección de Macron en Francia. ¿Ya? Digamos, y miren cómo esta guerra está marcando, digamos, marcó y apoyó, digamos, y apoyó o apoyó el triunfo de Macron en la primera vuelta, apenas por 3 puntos de diferencia con Le Pen. ¿Ya? La segunda vuelta en Francia el 24 de abril. Vean ustedes las declaraciones de ambos. Un Macron que se comunicaba prácticamente una vez a la semana con Putin, y una Le Pen que ahora dice, una vez que termine esto, vamos a juntar la OTAN con Rusia, se tienen que reunir. Claro, porque ahí viene otro elemento a considerar. Cualquier posibilidad del término de la guerra significa tener claro qué vamos a hacer con Rusia. ¿Y qué vamos a hacer? Porque yo a esta altura ya me considero parte de Occidente.
porque no tenemos ni pito que tocar en eso, o sea, no tenemos ningún grado de influencia en eso, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con Rusia? ¿O qué va a decir Occidente hacer con Rusia? Porque tiene que darle una salida. ¿Qué tipo de salida? Hoy día se está presionando políticamente con todo lo que es los crímenes de guerra y que van a ser investigados, lo cual está muy bien, pero sucede que, al igual que Estados Unidos, Rusia no ha firmado la adhesión a la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, lo que haga la Corte digamos, va a ser un ejercicio mediático, pero ¿qué evidencias van a recoger? Va la cantidad de muertos, la cantidad de cadáveres, la destrucción que hay, la manera en que se hizo, y con suerte podrán llegar a algún general, pero no mucho más que eso. El ejemplo lo tenemos con todos los juicios de la Corte Penal Internacional con Bosnia y Herzegovina, por ejemplo. ¿Ya? Digamos, ahí hace algún año atrás, en los 90. Entonces, yo diría que acá hay elementos concretos. Entonces, ¿cuál es el efecto que está teniendo eso? Para Europa, primero, es fundamental. Ya empezamos a tener las primeras alertas respecto a una caída en la línea de suministros, donde empiezan a faltar los barcos, los puertos no están todos disponibles, ¿ah? Y como si fuera poco, tenemos a 3 provincias chinas consecutivamente en confinamiento. Y la última, no ni más ni menos que Shanghái, que lleva más de 20 días en confinamiento total. No, quizás no es el momento para entrar en por qué entran en confinamiento. Bueno, es por el COVID, en todo caso, por una de las variantes del COVID. Pero eso significa de que deja de funcionar justamente eh, digamos, quien surte industrialmente al resto del mundo. De muchos de los bienes, por lo menos 60-70% de los bienes que consumimos vienen de China. Entonces, yo creo que acá se empieza a configurar algunas cosas que me parecen interesantes. Primero, que el objetivo de Rusia, en consecuencia, no es Ucrania y que Ucrania es la excusa para hacer el daño a Occidente y a su proceso de globalización. Digamos, Occidente no tiene la capacidad de autoabastecerse ni de energía ni de alimentos y depende de China. Ahora, si China está cerrando las ciudades solamente para apoyar a Rusia, va a ser tema de una gran análisis, pero es evidente de que hoy día la inflación en todo el mundo tiende a subir. La inflación de Estados Unidos, que la conocimos ayer o antes de ayer, un 8,5. Nosotros acá preocupamos que tenemos un 1,9, la inflación más alta en 30 años. Entonces, yo diría que el proceso de globalización hoy día entra en un esquema de cuidados intensivos, por decirlo en términos médicos. Países como Chile, que no tienen capacidad de estoquearse, o sea, de generar almacenamiento, ni de alimentos por largos periodos de tiempo, claramente vamos a ser los más afectados, porque vamos a recibir la especulación del comercio mundial, vamos a recibir los mayores precios, la escasez de alimentos, porque, obviamente, o sea, ustedes piensan que Chile representa el 0,5, un poco más probablemente de la economía mundial. O sea, ¿qué capacidad tenemos de llegar a imponer a que nos vendan algo? La única posibilidad es llegar antes que todos, que fue lo que hizo Piñera, digamos, con el tema de las vacunas en su minuto. ¿Ya? Antes que otros tomaran decisiones, Chile las tomó. Pero en este caso no es tan claro. Entonces, acá Rusia está haciendo algunas cosas que son, a mí me parece estratégicamente muy interesantes de tenerlas presentes. Rusia está dispuesta a soportar todo el castigo de las más de 600 sanciones que le han colocado, donde por primera vez no solamente dan las sanciones de los organismos internacionales impulsadas por las potencias que controlan esos organismos, sino que también están las multinacionales. Más de 50, creo que vaya casi 100, y si suman una serie de otros elementos, que serían casi 300 empresas multinacionales que funcionan en Rusia, o han dejado de funcionar, o se han retirado de Rusia, o, no han, o suspendieron la inversión en Rusia. O sea, el impacto económico sobre Rusia es impresionante. Pero Rusia se preparó para parte de ese impacto, quizás no para todo, digamos, pero se preparó para eso. ¿Ya? De hecho, está pidiendo que si tú quieres comprar la rusa, te vende, pero le pagan rublos, lo cual le da, ¿no es cierto?, digamos, potencia a su moneda, digamos, le recupera algo de valor la moneda, y a su vez empieza, digamos, a funcionar. Las multinacionales primeras se meten en esto. Elon Musk, ni más ni menos, el gran multimillonario, le prestó su satélite a aquellos que vemos acá en Chile, esa el que de repente pasa por el cielo,
¿ya? Le prestó los satélites para que tenga internet Zelensky, ¿ah? Y pueda efectivamente, digamos, responder, comunicarse a través de, digamos, de esa vía en virtud de los ciberataques que recibe de Rusia y que muchas veces hacen caer digamos, su sistema de comunicaciones. Entonces, pero además de eso, la banca privada, recuerden ustedes que el código SWIFT es de una asociación de bancos privados que surge en el año 70, ¿ya? Y que hasta ahora solamente se había aplicado a los bancos centrales de los países sancionados, no a los bancos privados, que, digamos, que son 7 u 8 por lo menos hasta ahora en Rusia, a quienes son afectados porque no pueden usar el código SWIFT. Entonces, digamos, y que un economista dijo que eso era la bomba atómica de la economía, al no poder tener liquidez en las transacciones que tú haces en el ámbito de importación y exportaciones. Entonces, acá hay una serie de consecuencias, que es necesario ponderar adecuadamente a partir de entender que cuando tú usas el instrumento militar, detrás de eso hay un objetivo político. Y ese objetivo político es necesario tenerlo claro con Rusia y Estados Unidos. Ahora, yo hablé de Occidente. Entonces les dije que Occidente estaba compuesto por Estados Unidos, que es la potencia más influyente, la Unión Europea y Reino Unido. La pregunta acá es, cuando Rusia se sienta a dialogar con Ucrania, ¿realmente está dialogando con Ucrania? Porque Ucrania, o sea, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo, que si yo me siento a negociar es porque te puedo hacer daño, o sea, va a decir, pero Ucrania no tiene la capacidad de sacar a los rusos de Ucrania, por mucho que le haya dado muchas bajas, qué sé yo, etcétera, pero digamos, no lo saca. Entonces, ¿qué está negociando Ucrania? ¿Ya? Digamos, lo que vemos, los corredores humanitarios, lo máximo, pero no, digamos, no puede negociar, oye, Rusia, saca tus tropas de Ucrania, o si no me enojo. O sea, eso no funciona así. ¿Ya? Digamos, o hagamos un alto al fuego. Tampoco. Mientras están negociando, Rusia sigue atacando, ¿ah? Y cada vez con mayor tecnología en los ataques, dicho sea de paso. Esto empezó con una guerra convencional y cada vez está incorporando más tecnología. Y tanto así que hoy día se empieza a elucubrar, no están las evidencias ciertas, hoy día por lo menos todo lo que yo he revisado, de un eventual uso de armamento químico, biológico, radiológico. O sea, si hay armamento de esa naturaleza, eso es lo previo a usar armamento nuclear. O sea, tú empiezas con los misiles, después con la guerra biológica, qué sé yo, no química, y después vas a lo nuclear. Lo cual implica, si está usando ese tipo de armamento, quiere decir que vamos en una espiral de alza y no de baja. Y lo que estamos viendo a nivel global, que a mayor duración de la guerra, más impacto económico tiene a nivel mundial. Entonces, digamos, sumar 2 más 2. Entonces, ¿con quién negocia Rusia? ¿Negocia con Ucrania? Yo creo que no. Yo creo que hoy día no hay al frente, digamos, un interlocutor válido para Rusia. No lo hay. ¿Ah? No lo hay. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene claro que su objetivo político es hacer rendir a Rusia usando solamente las sanciones económicas y el aislamiento político, financiero y comercial que están asociados a esas sanciones. Es decir, ¿sabe qué? Tú pelea todo despliega todo lo militar que tengas, pero yo te voy a ahorcar, te voy a dejar solo en el mundo. Ese es el objetivo hasta hoy de Estados Unidos. ¿Es factible de que eso dé resultados? Según la inteligencia estadounidense y según los especialistas estadounidenses, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Pentágono, que es la trilogía más el asesor de seguridad nacional de Biden, y todo su equipo, consideran de que esa es la estrategia correcta, porque así no ingresan en lo que Occidente piensa que es también una parte del objetivo de Rusia, que ingresar a una guerra mundial que destroce la economía ya definitivamente y de una. Porque si la OTAN entra a enfrentar al ejército ruso, ¿qué va a pasar a nivel mundial? Olvídense de la globalización. O sea, cada país se rasca como puede. China tiene planes quinquenales. Digamos, tiene una serie de perspectivas. Entonces, en ese sentido, yo diría hoy día, tú puedes decir, China se puede colocar al frente de Rusia y negociar. Sí, sin lugar a duda. Pero ¿lo va a hacer gratis? Si tiene una pugna todavía con Estados Unidos,
O sea, Estados Unidos no va a dejar que China se siente al frente de Rusia a negociar. ¿Ah? Porque entre medio están los chips, los dispositivos, que son los semiconductores, en fin, una serie de cosas que están ahí pendientes. Entonces, yo diría que hay un conflicto entre China y Estados Unidos. Estados Unidos no quiere que China se meta, y si se va a meter, que lo va a lamentar, ¿ah? Y le está exigiendo que China también se suma a las sanciones contra Rusia. ¿Ah? Y China dice, ¿sabe qué? Algunas. Pero, digamos, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Rusia. ¿Y por qué China no está de acuerdo con Rusia? Porque todo el plan que tiene de largo plazo de aquí al 2049 China se basa en el mercado. Se basa en que el mercado funcione. ¿Ya? O sea, China, un país comunista, marxista, dicho por ellos mismos, todos los años lo dicen, ¿ya? Digamos, ama el mercado. O sea, un capitalismo de Estado, eso jamás antes visto en ningún texto. ¿Ah? Y todo se basa en que China va a ser la base industrial más potente y más relevante a nivel global de aquí al 2049, y todos vamos a depender de lo que fabrique China. Por lo tanto, a mayor extensión de la situación en Ucrania, de esa guerra que hemos llamado en Ucrania, menos mercado hay, menos funcionamiento de mercado. Pero China tiene la capacidad, y lo ha hecho desde hace varios años, de estoquearse en petróleo, de estoquearse en alimentos, etcétera. Y tiene además la capacidad de hacer una compra cash y de presionar para comprar lo que quiere. ¿Ah? Frente a lo cual un país como China no tiene nada que competir con ellos. ¿Ah? Claro, porque Chile va a comprar, no sé, 10 toneladas y China te compra 1000 toneladas de una. O sea, digamos, no hay donde perderse, digamos, en esa perspectiva. Entonces, yo diría, pero también hay que mirar que la Unión Europea está al lado de Rusia. Y si bien es cierto, la Unión Europea está hoy día con Estados Unidos en el objetivo que tiene Estados Unidos, yo diría que razonablemente y con conocimiento de causa, les puedo decir, si ocupamos Pareto, por ejemplo, ¿ah? Los intereses políticos y estratégicos de Estados Unidos y la Unión Europea coinciden en un 80%, pero 20% que no. Y ese es un tema. ¿Se deberá esperar de que Estados Unidos y la Unión Europea sinceren sus posiciones para que la Unión Europea sea la contraparte de Rusia? ¿Ya? Porque a su vez Estados Unidos está pensando en Reino Unido, en Australia, en Japón, en el Indo-Pacífico. Ah, Indo-Pacífico. E India. India hoy día no ha dicho muchas cosas, pero está apoyando o le está dando salida económica a Rusia. Le está comprando el petróleo que no le compra a los demás. Alemania está complicada porque depende del petróleo ruso, de la energía rusa, para decir en términos genéricos, ¿ah? Y reemplazar esa energía rusa por otra, ya sea propia o de otros proveedores, no es un tema que se solucione en 6 meses ni en un año. Es un tema de 2 o 4 años. Entonces, las consecuencias económicas o las consecuencias políticas, como ustedes ven, son varias, y con esto voy terminando. O sea, primero tenemos un cuestionamiento del sistema internacional que debilita el multilateralismo y a los países pequeños los deja con una pregunta respecto, ¿y si nos pasa a nosotros, quién nos va a defender? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esa perspectiva? Pero que no solamente se aplica a lo político, sino también a un tipo de sanciones que Occidente Unido, digamos, está haciendo caer sobre Rusia en forma, yo diría, qué sé yo, como una pisada de oso. ¿Y qué pasa si eso mismo se hace con otros países? ¿Ya? Frente a cualquier situación. ¿Cuál es mejor situación en términos de lo que dice Estados Unidos o lo que dice Rusia? ¿Mejor un mundo multipolar como lo plantea Rusia? ¿O un mundo bajo la hegemonía estadounidense como lo plantea Estados Unidos? ¿Ya? Yo diría que podemos discutir mucho respecto a eso, pero sí les puedo dar un dato interesante. Los países que tienen capacidad de influir o decir algo, o están validados para entrar a esta conversación que le estoy yo diciendo, son aquellos países que tienen un objetivo a largo plazo. Los países que no tienen un objetivo a largo plazo están fuera de esta mesa de conversación. Eso quiere decir que los países de América Latina estamos fuera de esa mesa de conversación. Chile tal vez pueda tener alguna posibilidad de decir, oye, levanto la mano hasta que alguien me escucha, pero en general diría estamos fuera de esa mesa de conversación. Y eso es importante en la consecuencia porque tenemos que pensar
que las implicancias de esta guerra, más allá de todo dramático, la violación de derechos humanos y todo lo que ustedes están leyendo y viendo, acá esto se ha transformado en un enfrentamiento entre Rusia con Occidente. Ahora, ¿y dónde queremos estar nosotros? Debemos pensar en largo plazo. Porque es evidente que la globalización en términos de la relación entre Estado, mercado y sociedad se va a modificar. Si la sociedad entra en pánico al respecto de lo que es una guerra, ustedes vean solamente lo que está pasando en Chile con el alza del combustible, con el alza de los precios de los alimentos, con el tema del aceite. Se dice que el aceite va a escasear y prácticamente hay un pánico. Esto amplifíquenlo por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 meses más. O sea, hay que mirarlo a futuro y la guerra de Ucrania, con todo lo que estoy diciendo, también puede ser una oportunidad para países como los nuestros. Y disculpen la frialdad del juicio, pero esto es un análisis. También puede ser una oportunidad. Pero para tener una oportunidad hay que tener un horizonte claro. Y un horizonte de 10, 15 años, porque cuando los países se dedican a la guerra, concentran toda su industria en ello. Y por lo tanto necesitan muchas otras cosas que ya no van a dejar de fabricar, necesitan hacer en otras partes, con países que sean confiables. Y eso, estimados amigos, significa transferencia tecnológica, que es la que los países como Chile necesitan para poder enfrentar el futuro. Pero eso se negocia, y no pueden negociar si no tienen objetivo a largo plazo. Un país europeo no va a negociar con un país que solamente le coloca enfrente 4 años de gobierno, porque no sabe qué va a pasar después. Porque estamos hablando de inversión, estamos hablando de transferencia tecnológica, estamos hablando de todo eso. Quisiera dejarlo hasta ahí y estar disponible para sus Sí, preguntas. sí. ¿Julio? Francisco, si tienes alguna pregunta, por favor. Sí. Gracias, Guillermo, por solo algunos comentarios para ceder, digamos, el caso, por ejemplo, de Rusia es una potencia anti-Unión Europea y anti-globalización, digamos. O sea, Putin durante todos estos años ha financiado la ultraderecha europea, incluyendo Marine Le Pen, incluso Alternative für Deutschland, en la Alemania del Este que surgió, en el fondo también ha sido financiado, digamos. Entonces, en el caso de esta dualidad Occidente, ¿verdad? Versus Rusia, hay dos acercamientos. El que tú señala este mundo multipolar, ¿verdad? Que dejó de existir el año 90 y que Putin aún quiere recuperar, ¿verdad? En términos de su historia personal. Pero al mismo tiempo también la OTAN llegó a Letonia, Lituania, Latvia, Checoslovaquia, no porque Estados Unidos invadió esos países, digamos, esos países luego que cae la Unión Soviética del año 90, luego de Checoslovaquia al 56, Hungría al 56, Checoslovaquia al 68, luego de la hambruna de Ucrania el año 30, luego de muchos eventos, le llaman en la Europa del Este el Big Brother, ¿verdad? A Rusia, digamos, con cierto temor. Estos países prefirieron estar en la Unión Europea y efectivamente Estados Unidos corrió el tejo más allá, porque le instaló a otra superpotencia, ¿verdad? Sus bases militares en forma cercana, que es una de los argumentos, pero no lo hizo en invasión, no lo hizo, digamos, en un contexto de, lo pedían estos países, y tal como hoy día pide Finlandia y Suecia, dejar de ser neutral y ser parte de la OTAN. Entonces, Putin en el año, en 2014 señala la Iglesia Ortodoxa y el santo grial de las bombas nucleares, ¿verdad? Como eje, 2014, no el 2021. ¿Ya? Entonces, esta idea de las bombas nucleares, la Iglesia Ortodoxa, este mundo, ¿verdad?, ruso que vuelve medieval, es algo que se instala hoy día como narrativa hacia el pueblo. Como objetivo político, como bien tú señalas, territorio, Mar del Norte, vías de transporte y lo que estamos conociendo estos días en forma, ¿verdad?, la existencia de litio en la región del Donbass, de millones de reservas de litio. Entonces, de alguna manera Putin, con esto termino, teme que una Ucrania un poco más independiente y con la influencia de Estados Unidos y con la influencia ¿verdad?, de la Unión Europea, plantee un esquema más independiente del mundo ruso y a estos gobiernos autocráticos, China, ¿verdad?, tal cual en la Segunda Guerra Mundial, digamos, con Alemania y con Italia. China y Rusia
no son convenientes, ¿verdad? No les es conveniente un modelo democrático imperfecto, con todos los bemoles que nosotros conocemos, porque de alguna manera hoy día los controles de prensa en Rusia son inaceptables, digamos. O sea, ya toda la prensa internacional ya no existe, hay un control muy brutal, una dictadura de facto que se está instalando. Entonces lo que hace Putin es ir con el tejo un poco más allá para evitar de alguna manera que el pueblo ruso, la gente más joven, ha visto todos los discursos anti-homofóbicos, ¿verdad?, que ha hecho Putin respecto a tendencias que en nuestras sociedades, estoy hablando de Occidente y en Latinoamérica más lejano, ya son aceptadas. ¿Ya? Entonces, es no tener un modelo en el cual el pueblo ruso se pueda inspirar y pueda decir fin a un modelo, digamos, más autocrático. Digamos. Entonces, yo entiendo hay varias miradas, pero la OTAN y la Unión Europea no llegaron a la Europa del Este por invasión ni por arma, digamos. Es simplemente el deseo de sentirse protegido ante un hermano mayor que de repente se vuelve muy mal genio. Sí, no, perfectamente de acuerdo. O sea, y te digo más, o sea, decir, lo que está haciendo Rusia hoy día, incluyendo la invasión sobre Ucrania, es un tema que lleva por lo menos en preparación unos 10 años. Es decir, tú bien lo señalas, los informes, para poder complementarte en breve, los informes de la Unión Europea, del Parlamento Europeo respecto a la interferencia rusa en los procesos electorales democráticos de varios países europeos dan cuenta de ello. El intento de Rusia de intervenir en las elecciones de Australia. Lo que pasó entre Hillary Clinton y Trump. Hay un informe del Congreso estadounidense, hay un informe del FBI también a ese respecto. Entonces, Rusia siempre apostó a que la democracia en Occidente era débil y que no iba a poder ser capaz de dar una respuesta unida a lo que Rusia hoy día está haciendo. Rusia, según sus propias declaraciones, estos documentos que he mencionado, quiere salvar Europa. Esa es un poco la línea que quiere mantener, es la perspectiva rusa. Ahora, yo diría un segundo elemento que también complementa lo que tú dices. Ni Rusia ni Occidente conformado por Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, OTAN también, le preguntó a América Latina qué cosas hacíamos frente a Rusia. Ni Rusia le preguntó a América Latina si invadía o no Ucrania, ni la respuesta de Occidente le ha consultado a América Latina, oye, ¿qué les parece si hacemos esto contra estos niños? Nada. Por eso yo creo que cuando hablamos de consecuencias, más allá de que nos metamos en la realidad europea, lo que le sucede, a lo que quiere Estados Unidos, lo que quiere Rusia, yo creo que yo sacaría como una lección, tenemos que saber qué hacemos nosotros. O sea, decir, ¿qué queremos hacer? O si podemos hacer algo o no, por lo menos respondernos esa pregunta. ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos transformar esa guerra que más allá de que nos duela como seres humanos respecto a la cantidad de muertes y tragedias que eso significa, digamos, hay alguna oportunidad que podamos aprovechar y de verla cómo se hace? O la verdad, reconocer, ¿sabe qué? No, mejor no tengo nada que hacer. Esperemos que digamos, deja el teléfono cerca porque si lo llama a Estados Unidos, vamos a saber qué hacemos. Qué sé yo, o a lo mejor preferimos hablar con la Unión Europea, no tengo idea, pero como país, digamos, nosotros no hemos sido ni consultados respecto a lo que está pasando allá. Solamente, digamos, digamos, usando esa manía de frase, nos hemos enterado por la prensa de lo que sucede allá. ¿Ya? Entonces, en la práctica, yo creo que eso a mí lo que me preocupa cuando uno me propone, oye, hagamos algo sobre las consecuencias, que centrémonos en eso, porque la verdad es que tenemos que pensar en las consecuencias. Pero si nosotros no, cuando yo empecé, nosotros no estamos en Europa, estamos en América Latina. Y las consecuencias yo las veo cada vez más grandes, porque en la medida en que se mantenga esta acción bélica, el precio de los combustibles, la inflación, etcétera, digamos, va a cortar el comercio, agrega los confinamientos de China, la red logística van a empezar a colapsar. O sea, es decir, ya tenemos problemas con los containers, tenemos problemas con los buques, es decir, o sea, y nosotros vivimos de eso. Digamos. Entonces yo diría que las consecuencias son complicadas. Y además, digamos, con eso termino, cuando un país invade, que es una acción unilateral, ¿ah? Es parte de todo un proceso. Y Rusia nunca se cansó de decir que Estados Unidos, la OTAN lo estaba provocando. Nunca se cansó. Incluso Bill Clinton intentó en algún minuto, qué sé yo, digamos, trató en un minuto de poder incluso juntar a la OTAN con Rusia.
qué sé yo, están las predicciones de Kissinger, en fin, todo el mundo ha hablado sobre esto, pero el tema está en que hoy día estamos en una guerra. ¿Ya? Entonces, digamos, digamos, con eso te complementaría. Sí, sí, tenemos una pregunta de don Eduardo Follert. Por favor, don Eduardo, tiene habilitado su micrófono. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por esta charla. Muy bien. Soy Eduardo Follert, alumno de Ingeniería Comercial. Bienvenido. Y soy oficial de ejército. Quisiera preguntar sobre cuál va a ser el efecto o lo que usted cree dentro de los análisis que ha hecho que se van a producir en Chile en comparación con el resto de los países de Latinoamérica, considerando que todo este conflicto entre Rusia y Ucrania, que además de eso, dentro de las mismas sanciones que se han impuesto a Rusia, en las cuales China se ha abstenido de ellas, principalmente porque es un aliado estratégico y que obviamente se entiende que en el caso de ser necesario, como Rusia es un gran exportador de petróleo, alimentos, etcétera, y desde que anexó la región de Crimea, y donde ya había tenido distintas sanciones Rusia, eso hizo que tuviesen un crecimiento importante y una industrialización en su agricultura, lo que les permite poder tener un abastecimiento. Dos, ellos son grandes proveedores de armamento y exportadores a nivel mundial, por lo cual obviamente ellos también han desarrollado una serie de tecnologías que les permite, uno, tener cierta superioridad en número de elementos en este conflicto, y lo cual le va a poder dar la posibilidad de mantener su operatividad mediante los trenes logísticos que va llevando los distintos frentes donde mantiene el conflicto. Pero en el caso particular de China, en caso de que, como se ha ido absteniendo de todas estas sanciones, potencialmente va a ser el que va a empezar a adquirir el petróleo y por un tema de oferta y demanda, como va a ser el único el que les va a poder vender y quizás a Corea del Norte, obviamente los precios van a disminuir, como ellos son un país altamente industrializado, van a poder aumentar su producción y eso va a tener también un efecto global. Entonces, ¿cómo eso nos podría impactar a nosotros como Chile dentro de Latinoamérica? Oye, ¿te parece si fijamos otra fecha y hacemos un seminario de una mañana? Porque la pregunta es muy buena, digamos, y la verdad, o sea, a ver, yo te diría, digamos, es muy buena. Gracias. Y créeme que va en el sentido correcto de lo que es necesario analizar. Digamos, tú me estás preguntando digamos, y aprecio eso, pero por lo que es una decisión de Estado. Yo hoy día desconozco cómo el presidente Boric está informando, pero si yo estuviese de asesor del presidente Boric, le diría que coloque a nuestro delegado de defensa, a nuestros embajadores allá, para que nos informen qué cosas se está conversando entre las potencias, porque claramente la prensa es parte de los instrumentos de la desinformación de la guerra. En consecuencia, yo necesito saber realmente qué cosas se están conversando entre las potencias, porque hay mucha conversación reservada. O sea, es decir, en estos casos se conversa sin la prensa. Entonces, yo diría que primero necesitamos información, y una información que sea validada, y esa información no la tenemos. Nuestros embajadores, créanme que son muy buenos en hacer las minutas respectivas, porque conversan entre ellos. Entonces, digamos, hay mucha información que corre, digamos, en esos ambientes. Dicho eso, yo te diría que, un segundo elemento. El Teatro de Operaciones de Ucrania, para llamarlo de esa manera más concreta, se está transformando además en el gran lugar de prueba de una serie de sistemas de armas que habían sido perfeccionados después, incluso ni siquiera después de Afganistán, que se estaban perfeccionando ya de hace algún tiempo y que hoy día se están entregando a los ucranianos. ¿Ya? Y esa entrega a los ucranianos significa saber cómo funcionan esas armas. El armamento, discúlpame, algo sé, pero no quiero equivocarme. Todo el armamento contratanque, a todo el armamento, que sé yo, todo lo que es mando y control táctico, que son elementos de comunicaciones, a todo lo que son el tema de defensa respecto a los misiles que está usando Rusia, en fin, y una serie de otras cosas más que probablemente desconozco, se está transformando en un laboratorio respecto a nuevos sistemas de armas. Eso significa de que
la guerra está acelerando el proceso de cambio o de modernización de las tecnologías militares, o tecnologías de uso militar, mejor dicho, en los países desarrollados. Con lo cual entramos a la cuarta revolución en tecnología militar, o la cuarta o quinta revolución. Estamos hablando de inteligencia artificial, o sea, piensen ustedes que los drones turcos pasaron a ser, digamos, uno de los temas más relevantes e importantes. Entonces, estos drones turcos, y varias otras cosas más, eh, está dando cuenta de un escenario distinto. Ahora, China, primero, va a cautelar a todo evento su primer objetivo de lograr, ¿no?, instalarse como potencia mundial económica y comercial sin competencia de aquí al 2049. Y de aquí al 2049 también está la integración de Taiwán por medio Pacífico, que es lo que ha dicho China, ya por si acaso. Por lo tanto, ese objetivo no lo va a modificar. Y para que China modifique algo, créeme que cuesta, ¿no? Son temas de largo plazo. Eh, digamos, el nivel que va a tener América Latina y Chile en particular respecto a si vamos a adherir a todo lo que nos diga Estados Unidos, si vamos a adherir a lo que haga Europa, pero si Europa está con Estados Unidos no tenemos mucha opción, o vamos a ir más bien por la vía China. China efectivamente puede ser una opción totalmente válida eh, para Rusia en términos de proveerle de petróleo, darle más. Y también lo está haciendo India. India que está siendo presionado por Estados Unidos por el tema Indo-Pacífico para poder, digamos, colocarlo en contraposición a todo lo que es el One Belt, One Road, que siguió la franja y la ruta, como se ha traducido al español, que es la ruta de la seda terrestre y marítima de China para ingresar, ¿no es cierto?, a Europa, y obviamente entra por Turquía en el caso terrestre. Entonces, yo diría, acá Turquía tiene mucho que decir, Irán tiene mucho que decir, y ahí hay que ver el mapa. Yo creo que China necesariamente tiene que ser parte de la solución. Y yo creo que si Estados Unidos no logra consolidar la derrota de Rusia pronto, y pronto estamos hablando de los tiempos que se mueve esto, o sea, 3 meses por lo menos, donde Rusia decida, ¿sabe qué? Yo me voy. Ahora, el tema está en que yo me voy, pero me quedo con la zona del Donbass, donde ya empezaron los ataques, me quedo con Mariupol, ¿no es cierto? Me quedo con Crimea. Pero para que eso suceda, bueno, y además el compromiso de Ucrania de que no ingresa ni a la Unión Europea ni a la OTAN. Pero para hacer eso requiere una reforma constitucional, cosa que no se puede hacer porque eso es parte de un referéndum dentro de Ucrania. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un problema que yo diría que políticamente de muy difícil solución dentro de Ucrania. Es de más complejidad fuera de Ucrania, digamos, porque Estados Unidos está apostando a que es capaz que el aislamiento político, económico, comercial, financiero, tecnológico es suficiente. Vladimir Putin, en una visita que hizo a un puerto, no me acuerdo el nombre, discúlpeme por eso, digamos, señaló, pero ¿qué nos dicen? O sea, digamos, cuando nosotros nos han aislado en el tiempo de la Unión Soviética, desarrollamos la carrera espacial, desarrollamos otras tecnologías, desarrollamos y profesionamos tal cosa. Y a lo mejor esto puede ser la oportunidad para Rusia de hacerlo nuevamente. Entonces, acá es un tema que si uno lo mira desde fuera, más allá de que uno quiera dar todas las explicaciones, los diagnósticos respecto a lo qué cosa puede suceder, yo creo que está lleno de oportunidades si uno lo sabe interpretar adecuadamente respecto a que lo que está pasando ahora, ¿ah? Digamos, está impactando en los intereses de largo plazo de las principales potencias, más allá del costo que esté pagando Rusia ahora y que está dispuesto a pagarlo. ¿Ya? Y esto se va a hacer cada vez más complejo porque Estados Unidos va a insistir en la misma línea. ¿Ya? Porque la otra opción es en que ingresen las tropas de la OTAN. ¿Ah? Y a lo mejor, o sea, digamos, alguien, tú eres militar, es posible asegurar que ingresando las tropas de la OTAN, que a lo mejor es menor en número, pero con mayor tecnología, o con tecnología más liviana. Como la tecnología rusa muchas veces es mejor que la occidental, pero tienen, digamos, un radio que funciona espectacular, pero pesa 3 kilos. Digamos, frente a, digamos, a un radio que pesa, qué sé yo, 50 gramos. Entonces, yo creo que es posible prevenir de que esa sea una guerra corta, considerando el territorio ruso. O sea, porque tenía que ir al territorio ruso, de hecho, o sea, no solamente sacarlo de Ucrania. Entonces, yo creo que acá hay una cantidad de cuestiones de consecuencia e implicancia que nosotros no estamos viendo adecuadamente
y que parte de los objetivos políticos, y son los objetivos políticos con los cuales juega China, juega India, y por eso es tan importante saber lo que no sabemos, porque de acá tenemos información limitada. Yo hablo con colegas míos en Europa, en Estados Unidos, pero también ellos tienen información limitada, más cercana, pero igualmente limitada. El secreto con lo que se manejan las operaciones. Ustedes vean lo que significó que Johnson, el primer ministro británico, qué sé yo, apareciera en Kiev. ¿Sabes la operación que significa eso para que aparezca la primera autoridad de un país en una zona de guerra? Eso te lo encargo. O sea, sinceramente, es una demostración de poder. O sea, yo primer ministro voy, ni se enteraron hasta cuando llegué allá. Eso es mostrar poder. Y ese guiño que hace Reino Unido con Boris Johnson allá, claramente van en ese sentido. No, digamos, no sé si respondí en todo caso, pero créeme que tu pregunta es buena, pero da para un seminario completo, dicho sea, digamos, para poder responder a ello. Sí, voy a una última pregunta. Hay un estudiante de ingeniería que pregunta que si la interrupción de muchas cadenas de producción y suministro obligaría a países pequeños como Chile a entrar en una suerte de industrialización forzada. Sí, yo diría sí. Lamentablemente, para entrar a una introducción forzada, que para mí sería lo ideal, dicho sea de paso, porque es imposible que nuestros trabajadores, sean profesionales o técnicos o simplemente sin instrucción, ganen más dinero acá en Chile, es con industrialización. El actual esquema económico nuestro no permite que una persona que su trabajo está valorado en 400.000 pesos le pueda pagar 800.000. No da. No da por ninguna parte, a excepción de que tenga que hacer una industrialización que permita, ¿no es cierto?, que mediante capacitación, que si yo pueda llegar a esos niveles. Por lo tanto, ahora, la industrialización forzada significa mirar a largo plazo. Hay países industrializados que están dispuestos a hacerlo, están dispuestos a ayudarnos, pero necesitan certeza a largo plazo. ¿Ah? Porque te van a pasar, o sea, ¿qué cosa tú negocias? Transferencia tecnológica sin pagar la patente por 5 o por 10 años, por ejemplo, lo cual te permite ser competitivo en el mercado mundial, porque vamos a hacer una industria para exportar. Por lo tanto, tienes que tener alguna facilidad que te dé, ¿no es cierto?, la posibilidad de competir en el mercado mundial. Y la especialización. ¿Dónde nos queremos especializar como industria? ¿En qué áreas? No digo que en una, por favor, sino que en qué áreas. ¿Ya? Y eso significa conversar con las universidades. Sí, hay muchas universidades que siguen enseñando las mismas cosas del siglo XX. Así es. Créanme que sí, entonces es impresionante. Entonces, forzar la industrialización significa un proyecto país, porque hay que preparar a la gente. Todos sirven, pero hay que actualizar a muchos, a decirle, tómese un curso de 2 meses, de 3 meses, porque tiene que aprender que hay, digamos, hay derivadas de potencia 4.000, por decir algo, por inventar algo. Pero claramente se requiere un proyecto país. Sería lo ideal. Para eso se requiere voluntad política. Y todo pareciera ser que en el actual escenario, con un Boric que tiene una coalición que lo apoya, que no tiene mayoría en el Congreso, con una convención constitucional que está avanzando en una diversidad de temas, pero no lo que estamos conversando, parece difícil. Pero si conversamos, capaz que, digamos, alguna luz se puede aprender que permita apretar ese botón. Sí, bueno, el tema de ese podría dar para otro foro, el tema de la industrialización local, ¿no? Sí. Hay historiadores muy reconocidos que han estado manejando esa tesis hace bastante tiempo. Y concuerdo contigo que en realidad el modelo chileno está lejos de plantearse como uno de sus pilares fundamentales de la industrialización. Si ocurriera un escenario de industrialización forzada, evidentemente estaríamos hablando de varios gobiernos, cambios de color político y que serían otras complicaciones para un proyecto de largo plazo como ese. Bueno, quisiera antes de terminar, entendiendo que tú tienes un compromiso casi en este mismo minuto también, agradecer tu participación, tu voluntad, tu gentileza, como siempre, Guillermo, y agradecer también la asistencia de alumnos y cursos completos que tenemos en este momento presentes, ¿no? Que se conectaron a través de cada uno de los equipos de sus aulas. Así que tenemos una audiencia bien importante. También agradezco la participación
de Eduardo Forler y también del profesor Germán Torregrosa, que estaba presente ahí, activo con su gente, ¿no? Y esperando que esto genere una reflexión de carácter académico y genere un conocimiento útil para lo que está sucediendo. Es importante que nos planteemos aquello, porque no participamos de las negociaciones, como tú señalas, pero somos de alguna manera actores de lo que pasa en nuestra región y tenemos que ahí tomar algunas medidas locales. Así que, en nombre de la Escuela de Negocios, del área de Pyme Crece y del Consejo Consultivo Empresarial, agradecemos la conferencia y despedimos también a nuestra audiencia. Y nos encontraremos seguramente, Guillermo, en una próxima oportunidad con algún tema interesante que la coyuntura nos lleve, ¿no? Sí, con el mayor gusto, Julio. La verdad es que muy, muy agradado, además de que hay interés por ver las consecuencias, a mí me parece genial, porque gran parte de lo que me ha tocado participar en estos temas de Ucrania, es que cada cual se luce con la historia. Que yo no digo que es importante, por si acaso, no es que estén renegando de ella, pero me parece que es importante verlo en lo que es a futuro, pero también de dónde estamos. O sea, como, está bien, nosotros hemos sido criados en la lógica europea, está bien. Nosotros no estamos Naturalmente. en Chile. Sí, Estamos en es como lo que Chile. plantea también el profesor Iván Bitker. Exactamente, no, pues igual Exacto, estamos igualmente, exacto. discutimos todo lo que sea, pero es eso, no tenemos que ver las Así cosas de es. forma distinta. Así que muchas gracias a quienes nos acompañaron, que tengan un buen descanso y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Ok, muy buenas noches, muchas gracias por todo.